Bienvenidos mitológicos al canal. Hoy vamos a descubrir y a explicar todas las referencias mitológicas del videojuego God of War. Pero antes de empezar, ¿sabes quién es Kratos en la mitología griega? Kratos o Kratos es la personificación griega de la fuerza masculina o del poder. Es hijo del titán Palas y de Estigia, la personificación del río Estigia que va a parar al inframundo. De esta manera, Kratos es bisnieto de Urano. Además, se decía que era uno de los servidores de Zeus y que junto a su hermana Bia logró encadenar a Prometeo por haber dado el secreto del fuego a los humanos. Esta definición de Kratos pues recuerda muy poco a lo que nos ofrecen durante la saga, que lo ubican como hijo de Zeus y de Calisto, pero esto bueno ya lo hablaremos en otro vídeo. Empezamos. La aventura comienza con Kratos talando un árbol que, como veis, tiene una pequeña marca. Esa marca hace referencia a la magia Seidir, propia de la mitología nórdica, y en concreto de los dioses Vanir, los dioses relacionados con la fertilidad, como podrían ser Frey y Freya. Esta magia era mayoritariamente utilizada por mujeres y fue Freya la que se la enseñó a los Aesir, los dioses guerreros que inicialmente estaban en contraposición a los Vanir. De hecho, incluso Freya se la enseñó al propio Odín. Con este hechizo, la esposa de Kratos, Fey, lo que logra es crear un área en la que los dioses no son capaces de encontrarlos. Aquí lo discutible mitológicamente sería cómo es que Fey es capaz de utilizar esta magia sin pertenecer a los Aesir ni a los Vanir. Sí, Kratos necesitaba esa madera para el funeral de su esposa y madre de Atreus. Las ceremonias vikingas eran muy diferentes según el rango de la persona que falleciera y también de la región. Por ejemplo, si hablamos de un jefe de tribu, se le aposentaba dentro del barco con sus posesiones, y entonces el barco era un bien muy preciado, y también con comida, instrumentos musicales, esclavos si los tuviera e incluso animales. Los festejos podían durar días y culminaban con la quema de la pira, del barco y claro del difunto. Se decía que si el fuego lograba un gran ascenso, esto era porque el difunto había quedado complacido por todo el ritual. En otros casos o en otras regiones a veces tan solo se les enterraba y en la superficie se dibujaban barcos con túmulos. Sin duda los elementos más importantes y repetidos era por un lado los objetos propios del fallecido y por otro lado que estuviera representado el barco. Debía haber algo que evocase a ese barco vikingo. En la escena vemos como la daga de Fey está sobre su cuerpo y después Atreus la reclama. La pira de madera será la barca por la que supuestamente navegará el difunto y el fuego, que después ahí lo quema Kratos, sería el conducto para llegar hasta el más allá. Bien, es hora de que Atreus cace, pero durante el camino se encuentra con unos enemigos, los Draurg. La palabra Draurg significa literalmente el que camina después de muerto o el que camina de nuevo. Es el no muerto de la mitología nórdica y se decía que vivía en las tumbas de los guerreros. Estos seres destacan por su fuerza, el hedor, como no, y sus habilidades mágicas conocidas como Trollslap, con las que podían cambiar de tamaño, incluso volverse gigantes, y también de apariencia al volverse animales. Además de esto se decía que eran capaces de adentrarse en los sueños de los vivos y maldecirlos. De esta manera, cuando un guerrero caía, siempre estaba el problema de que se pudiera convertir en un Draurg. Pero los pueblos nórdicos idearon un par de soluciones para evitar que esto pasara. Desde atar o clavar agujas en los pies del difunto para que no pudiera andar, hasta colocar unas tijeras de hierro abiertas sobre el pecho y llenarle la ropa de paja, de ramas o de lo que fuera. Pero la tradición más extendida para evitar este renacer era la llamada puerta del difunto. Lo que se hacía era construir una puerta por la que pasaba el cadáver sin mirar el recorrido y con los pies en alto. De esta manera enterraban al difunto y también enterraban a la puerta. Una manera de evitar que él no supiese el camino de vuelta y no pudiera volver a la vida. En el juego el aspecto de los Draurg pues es la que veis. Los ciervos tienen una buena relación con la mitología nórdica y por eso han incluido a este con este aspecto un poco mágico, por así decirlo, pero no está representando a un ser mitológico en concreto. Existen varios ciervos destacados en la mitología. Por un lado tenemos a Eikvinir, el animal que reside en lo alto del Valhalla según nos cuenta el poema Gylfaginning. Su nombre significa el que tiene cuernos de roble y se decía que de esos cuernos nacía el agua por el cual iba a parar al manantial Berheilmir que bañaban los ríos de las moradas de los Aesir. Por otro lado tendríamos a Dain, Balin, Duneir y Duror, 4 ciervos que pastaban bajo la copa del Yggdrasil, pero que tampoco hay tantas referencias sobre ellos. Los únicos escritos sobre estos 4 ciervos aparecen en el poema Grímnir y hay diferentes teorías sobre lo que ellos representaban. Algunos hablan de elementos, otros de puntos cardinales e incluso de tipos de viento. A raíz de este último caso, y dado que los nombres de Dain y Balin son nombres también de enano, estos animales se han llegado a relacionar con los 4 enanos que sostienen la bóveda celeste del mundo nórdico.
Este tipo de enemigos son los llamados trolls de la mitología. La palabra Daudi se repite en varios de ellos como si fuese un nombre, apodo o apellido y significa en nórdico antiguo muerte. El origen de estos seres podemos encontrarlo en el folclore escandinavo, es decir, en la cultura más local, y que dependiendo de la región en la que se contasen sus historias, pues su aspecto cambiaba. La descripción más extendida y adoptada por la mitología nórdica sería aquella en la que los trolls son esos seres grandes, feos, torpes, descendientes de los gigantes, que viven en cuevas o en montañas aisladas. Esta sería la típica referencia que encontramos en Noruega. En numerosos cuentos se decía que estos seres devoraban hombres y que cuando recibían la luz del sol se convertían en piedra. Por eso cuando alguien encontraba una roca solitaria era o bien la roca que había arrastrado el troll o el propio troll. Pero en Dinamarca y en Suecia toda esta definición que acabo de dar hacía referencia a un gigante. El troll de estas regiones, el Huldrefolk de Noruega, tendría un aspecto más bien humano y variopinto y vivirían bajo tierra. Este personaje es Baldur, también llamado Balder, y es el segundo de los hijos de Odín y de Frigg, es decir, de los reyes de los dioses Aesir. De Baldur se contaba que era el más querido, sabio y justo de todos los dioses. Su nombre significa valiente y sus atribuciones están relacionadas con la paz y con la luz. En la Edda poética se le describe como el mejor de los Aesir. En la aventura no vamos a ver esta versión del dios, más bien todo lo contrario, y todo es porque él tiene una llamada maldición que le hace invulnerable a todo, invulnerable al dolor, y no siente nada. No siente la temperatura, no siente nada cuando come, no siente nada. Y su objetivo es volver a ser normal, considerando que es un dios Aesir. Pero ¿cómo logra Baldur esta invulnerabilidad? Bien, en la mitología Baldur sufre una serie de sueños extraños que su madre Frigg relaciona con su futura muerte. Odín investiga estos sucesos acudiendo donde Hela, la reina de Helheim, el reino de los muertos, y allí descubre que uno de los sucesos que propiciarán el Ragnarok es la muerte de Baldur. En una versión se cuenta que fueron Odín y Frigg los que decidieron hacer jurar a todos los seres de los 9 mundos nórdicos que jamás harían daño a Baldur. Esta misión de hecho la llevó a cabo Frigg, y en otros relatos serían todos los dioses Aesir los que llegarían a esta conclusión porque vieron el estado en el que se encontraba emocionalmente Baldur. Después de esta ardua tarea, Frigg lograría recoger el beneplácito de todos los seres a excepción del muérdago. Algunos relatos dicen que el muérdago directamente se negó y en otros que Frigg ni siquiera consideró el pedirle permiso porque lo veía inofensivo. Así que de esta forma, el muérdago, según la mitología, es el único punto débil de Baldur. Runas, otro elemento clásico de la cultura nórdica. Su origen se remonta a los primeros siglos después de Cristo y era la manera en la que tenían de comunicarse por escritura los pueblos germánicos. Este alfabeto, el Futhark antiguo, constaba de 24 runas y con el tiempo se fue simplificando. Pero además de la comunicación entre mortales, las runas estaban estrechamente relacionadas con la adivinación, la sanación y la magia. Y esto se debe a que era la manera en la que Odín se relacionaba con los mortales para advertirles o bendecirles. Él fue quien descubrió las runas y el que las compartió con los humanos. Después veremos cómo Odín logra descubrirlas. Este malhumorado enano es Brok, que junto a su hermano Sindri forman la pareja de enanos más habilidosa a la hora de forjar de toda la mitología nórdica. Ellos forjaron para los dioses al jabalí Gulimbursti, la montura del dios Frey, un jabalí dorado que era capaz de correr por el aire y por el mar, día y noche, y ser más rápido que cualquier caballo. También forjaron a Draupnir, el anillo de oro de Odín, que tenía propiedades mágicas, es decir, era capaz de crear 8 copias de sí mismo, no mágicas esta vez, en 9 noches. Pero sin duda su mejor pieza fue el martillo Mjolnir, el famoso martillo de Thor. Un arma perfecta, salvo por un detalle, que tenía el mango un poco corto, y esto fue por culpa de Loki. Loki se había tomado la molestia de hacer que los hijos de Ivaldi forjasen unos regalos excepcionales para los dioses, y este atípico gesto nace porque le había cortado por pura maldad la cabellera a Sif, la esposa de Thor. De este modo, y para evitar represalias, Loki lo que hace es conseguirle una melena dorada a Sif, a Odín le regala la lanza Gungnir, con la que jamás fallaría un golpe, y a Frey el Skiblandir, el mejor barco de toda la mitología nórdica, que tenía la habilidad de doblarse y hacerse más pequeño cuando no fuese utilizado. Cuando Loki presentó estos regalos a los dioses, aseguró que no existiría nunca nadie capaz de forjar algo similar. ¿Y qué pasó?
que Brock se encontraba allí y apostó con Loki su cabeza a que ellos eran capaces. Mientras Brock y Sindri trabajaban en la fragua, lo que hizo Loki fue transformarse en mosca y molestar a Brock. Loki logró su objetivo cuando hizo sangrar a Brock y este tuvo que descuidar un momento el fuelle cuando estaban construyendo a Mjolnir. Pero, y a pesar de este defecto, los dioses consideraron que el martillo era el mejor regalo y por lo tanto Brock había ganado la apuesta. Pero claro, Loki, como buen maestro del engaño, recordó que él había apostado la cabeza y no le pertenecía a Brock su cuello, y esto era porque pensaba decapitarle. Así que Brock se sintió estafado y como no podía obtener su cabeza, ¿qué hizo? Le cosió los labios. Todo esto para evitar que alguien volviera a ser engañado por Loki. Bueno, al menos durante una temporada. Elbow up, steady hand, relax. Accuracy over speed. Si antes hablábamos de Gullinbursti, ahora es turno de Hildisvini, otro jabalí que es en este caso la montura de la diosa Freyja. Y es curioso el diseño que han utilizado porque no tiene tamaño para ser una montura. Puede que os preguntéis por esa afición de los dioses Vanir por tener monturas jabalíes en la mitología nórdica, y lo cierto es que eran considerados símbolos de fertilidad y de protección en batalla. De todos modos, Freyja en la mitología contaba con más maneras de desplazarse además de Hildisvini. Poseía una capa llamada Valsmar que le permitía convertirse en cualquier ave y de hecho se decía que era capaz de viajar entre mundos. Y además tenía un carro tirado por dos gatos, Vigul y Tregul. Se estima que estos animales hacen referencia a gatos noruegos del bosque o a linces boreales. Los gatos vendrían a ser para Freyja lo que son para Odín los cuervos. Will he die? I will not let him. You, the arrow cut a tideway inside him. Find both ends and hold them tightly. Esta bruja del bosque, que no nos dicen su identidad, pero que tiene tanto apuro en curar a Hildisvini, es como no la diosa Freyja. Freyja es considerada la diosa de la belleza, del amor, de la fertilidad y una excelente maga especializada en el Seidir. Aunque la veamos pelirroja, existen versiones representadas de ella tanto como rubia como en ese color, y vemos que aunque no tenga una capa como tal, le han incluido una pluma de ave, por lo tanto hace ahí una pequeña referencia a la capa Valsmar que comentábamos antes. El colgante dorado o ámbar que lleva hace referencia al colgante Brisingamen de la mitología, que era completamente hecho de oro, bastante más llamativo, y además que tiene una curiosa historia. Y es que se dice que Freyja se enamoró del collar nada más verlo, y este lo estaban forjando 4 enanos. Freyja les ofreció oro, joyas, cualquier cosa, pero ellos no querían ese tipo de trato. Querían pasar cada uno con ella una noche. ¿Y qué hizo Freyja? Pues aceptar, porque quería el collar. Esta escena llegó a oídos de Odín y no le hizo ninguna gracia y por ese motivo retó, o mejor dicho, incitó a Loki a robárselo. Esta escena aparece descrita en el poema Usdrapa. Loki se haría con el colgante y se convertiría en foca para esconderse. ¿Quién lograría encontrarlo? Pues Heimdall, el guardián de Asgard que anunciará el Ragnarok y que poseía una vista y un oído fuera de lo normal. De esta manera encuentra a Loki, se transforma él también en foca, lucha contra él y recupera el colgante para Freyja. En esta escena, Freyja le dice a Kratos que ella sabe que a los de aquí no le gustan los invasores, y esto es una referencia al conflicto que existió entre los Aesir y los Vanir antes de encontrar la paz. Esta es la segunda vez que vemos a Kratos y a Atreus navegar en bote. Se nota que estamos ante una embarcación vikinga ya que tiene un casco trincado y además en proa vemos el característico dragón o serpiente marina. Aquí nos presentan a Jormungandr, que es la enorme serpiente hija de Loki y la gigante Angbroda. Es hermana de Fenrir, el lobo gigante, y también de Hela, la reina de Helheim. La vemos en el agua porque es Odín el que la encierra allí, ya que conoce lo que será capaz de hacer Jormungandr durante el Ragnarok, liberada de su prisión. Se dice que su tamaño es tan grande que es capaz de morderse su propia cola, y gracias a esto se conoce como la serpiente del mundo o la cinta del mundo. Su presencia es algo extraña, ya que si fuese como en la mitología, hija de Loki, no debería haber nacido. ¿Cómo se justificará en la siguiente entrega? Veremos. And there's a statue of Thor. Except I can see a lot more of him now. Cuando Jormungandr cambia de lugar se revela la estatua de Thor, el dios del trueno y de la fuerza que es hijo de Odín, y de la gigante Joro, la personificación de la tierra. Es un guerrero que se le suele describir siempre en la mitología combatiendo a los gigantes con su querido martillo Mjolnir, y es quien junto a Odín y Loki protagoniza la mayor cantidad de relatos. Es también un dios relacionado con el clima y la protección, y de hecho después conoceremos a 2 de sus hijos. Un poco más adelante en la historia y en este mismo lugar, Jormungandr atacará a la estatua de Thor, una clara alusión a que los 2 personajes están condenados a enfrentarse una vez llegue el Ragnarok. Thor matará a la serpiente y después él morirá a causa del veneno de la serpiente. It was all just under the surface. Except for the statue. Good thing, huh? There's even a dock.
Otra de las áreas que Jormungandr libera es el llamado Templo de Tyr, que tiene una importancia muy grande en lo que es el juego, pero que en la mitología no existe. Tyr es el dios de la guerra nórdico y su origen cambia según la edad que estemos leyendo. Según la edad mayor sería hijo del gigante Ymir y de Roth, y según la edad menor de Odín y de Frigg. Tyr en cualquier caso es un dios de la guerra muy diferente a lo que vendría a ser Ares. Es un dios que previene el conflicto más que crearlo e imparte siempre justicia. Era respetado y tenía un espíritu mediador, tal y como se cuenta en la historia del juego, pero no acabamos de conocer todavía al dios. El nombre de Tyr aparece en juramentos vikingos y algunos de ellos grababan su runa en las espadas para que la fuerza del dios les acompañase en batalla. Esta criatura que vemos es un ogro, y lo cierto es que tuvo popularidad en las regiones norte de Europa, pero en Escandinavia el rol de los ogros lo protagonizaban los trolls, que hemos comentado anteriormente. Comúnmente un ogro es un ser de aspecto humano pero deforme, más grande, acostumbrado a atacar a hombres, mujeres y sobre todo a niños. Se dice que vivían en zonas oscuras y húmedas y que la mayoría de ellos no eran muy inteligentes, aunque algunos eran capaces de cambiar de forma. Stay back, boy. What is that? Creo que todavía no lo he dicho, pero el objetivo de Kratos y de Atreus es esparcir por la montaña más alta las cenizas de Fey. Y aquí los tenemos al pie de la montaña, pero el aliento negro de Odín se lo impide. No existe en la mitología un hechizo similar. Lo que sí sabemos es que Odín fue uno de los pocos hombres que logró dominar el Seidir gracias a Freyja, y que esa magia Vanir tiene grandes vínculos esotéricos. De hecho, de improviso aparece Freyja y no sabemos si se trata del Seidir o de la capa de plumas de halcón que hemos comentado antes. These roots are part of the Great World Tree and make travel between the realms possible. En esta sala hay una representación de lo que vendría a ser el legendario árbol Yggdrasil, el árbol de la vida, que une con sus ramas, troncos y raíces a los 9 mundos de la mitología nórdica. Y vamos a hacer un repaso por estos 9 reinos o mundos. Empezamos por Asgard, que es el reino de los Aesir. Vanaheim sería el hogar de los Vanir, Midgard el hogar de los humanos, Alfheim el hogar de los elfos de la luz, Svartalfaheim o Nivadelir sería el hogar de los enanos y elfos oscuros. Jotunheim, el hogar de los gigantes de hielo. Muspelheim, el hogar de los gigantes de fuego. Helheim, el hogar de los muertos. Y por último Niflheim, el hogar de la niebla y de la oscuridad. La llave que nos entrega Freyja y que tiene que ver con el poder moverse entre estos diferentes mundos se conoce como Bifrost, pero en la mitología este nombre hace referencia al puente arcoiris que unía solamente los mundos de Midgard y de Asgard, es decir, el de los dioses Aesir con los humanos. Aquel dios que lo custodiaba desde Asgard era el dios nacido de la unión entre Odín y 9 doncellas gigantes, que aunque suene esto un poco raro, la mitología nos lo cuenta así, y es que Odín se enamoró a primera vista de estas 9 doncellas, se acostó con cada una de ellas, y en el momento de dar a luz todas se unieron para poder engendrar a Heimdall. Llegamos a Alfheim, el mundo de los elfos de la luz, y resulta que tanto este lugar como los propios elfos están descritos con muy pocos detalles en la mitología. En nórdico antiguo se les conocía como los Hosalfar, se decía de ellos que eran más hermosos que el sol a plena vista y que tenían un comportamiento muy diferente a los elfos oscuros, los llamados Dokalfar. Este nombre en nórdico antiguo significaría más negros que la brea, pero existe una interpretación muy interesante de lo que vendrían a ser los Dokalfar, ya que según muchos historiadores los consideran enanos en vez de elfos oscuros, y esto se debe a que en la Edda prosaica los describen como seres que vivían bajo tierra. Los autores que sostienen esta hipótesis se basan en la influencia que hubo en la región del cristianismo y en el concepto de bueno, malo, ángeles, demonios y la necesidad de que existieran unos elfos oscuros para unos elfos de la luz. Sea como fuere, las razas de elfos de la luz y oscuridad ha sido muy poco explorada en la mitología, y prueba de ello es que no existen personajes con nombre y apellidos, por así decirlo, que intervengan. Y gracias a esto, pues, en la aventura los han podido moldear a lo que necesitaban. Kratos y Atreus se enfrentan al dragón Raelcir, pero aunque no exista un dragón con este nombre en la mitología, lo cierto es que sí tiene tradición de dragones. Uno de los más importantes sería Nidhogg, el dragón que vive en las raíces del Yggdrasil, es decir, en el mundo de Niflheim, y que se cuenta del que tras el Ragnarok estará atormentando a todas las almas humanas que acaben llegando a ese mundo. Y por otro lado tenemos a Fafnir, el mítico dragón al que se enfrenta el héroe Sigfrido.
La historia de este dragón es muy curiosa porque Fafnir inicialmente era un enano. Era hijo del rey Reimar y hermano de Oder y Reginn. Se dice que Loki mató por accidente a Oder y el rey en este caso exigió una gran compensación por haber perdido a su hijo. Así fue como el rey recibió el oro maldito de Ambari el enano que previamente Loki se lo había robado. Dentro de este tesoro también había un anillo dorado y acabó asociándose al famoso anillo de los Nibelungos, el cual volvía loco a su poseedor. De esta manera Fafnir y su hermano Reginn matarían a su padre para conseguir este botín, pero como Fafnir era todavía más fuerte que su hermano, lo que hizo fue quedarse él solo con el tesoro y de esta manera se convierte en dragón, ya que el concepto de dragón en Europa es un símbolo de avaricia. Estos tres hijos del rey enano Reindar son representados en la historia de Kratos y Atreus como dragones, aunque en la mitología solamente Fafnir llega a convertirse en uno. What are these? Braided mistletoe arrows, straighter than Heimdall and perfectly weighted. En esta escena vemos a Sindri entregar a Atreus unas flechas hechas de muérdago que vendría a ser un material inofensivo, pero ya conocéis la historia de Baldur, y ese es el motivo por el cual Freya se pone tan nerviosa cuando las ve. Es en este momento de la historia cuando la bruja del bosque se revela como Freya y os estaréis preguntando ¿cómo es que ella tiene tanto temor porque le pasa algo a Baldur cuando su madre es Frigg? Pues porque en la historia de Kratos y Atreus Freya es realmente la madre de Baldur y tiene bastante más sentido de lo que creéis. Os lo explico. Hemos dicho que la esposa de Odín es Frigg, pero según algunos historiadores, Frigg y Freya vendrían a representar dos aspectos de la misma diosa. Del mismo modo que Od, el marido ausente de Freya, vendría a ser otra manera de representar a Odín. Freya en este caso tendría un papel más asociado a la guerra y a la magia, como podría ser Od, mientras que Frigg y Odín asumirían ese papel de grandes padres de la mitología nórdica, los grandes reyes, los que otorgan estabilidad y fertilidad. De este modo se considera que podrían ser o dos épocas de los mismos seres o dos estados diferentes. Pero repito, estas son las teorías de algunos historiadores en las que se han basado pues, para hacer la historia de God of War. Muchos otros consideran que Frigg y Freya son deidades totalmente separadas. You're the smartest man alive, aren't you? Al ascender a la montaña más alta vemos el regreso de Baldur y nos presentan a dos nuevos personajes, Modi y Magni, que son hijos del dios Thor. Modi representa la ira de su padre Thor y es referente de los berserkers, los guerreros vikingos más letales. Es hijo de Sif, la diosa de la fidelidad, mientras que Magni por su parte representaba la fuerza de Thor y era hijo de Jarsaxa, una gigante. Los dos se enfrentarán a Kratos y Atreus durante la aventura y ambos morirán, primero Magni y después Modi, no sin antes llevarse una buena reprimenda por parte de Thor por haber dejado a su hermano morir y no haberlo vengado. Esto en la mitología no sucede ya que los dos sobreviven al Ragnarok. I'm the greatest ambassador to the gods, the giants, and all the creatures of the Nine Realms. El ser con el que estaban hablando Baldur, Modi y Magni es Mimir, el gigante, el considerado el más sabio de la mitología nórdica y era quien guardaba las aguas de la sabiduría en las raíces del Yggdrasil. Su leyenda está relacionada con el dios Odín, quien desde su trono era capaz de ver todo lo que sucedía en los 9 reinos, pero no podía ver el futuro. Es por ello que en busca de ese conocimiento Odín fue a buscar a Mimir, a esas aguas de la sabiduría, y tuvo que sacrificar su ojo para beber de ellas. En ese momento Odín obtiene un gran conocimiento y le permite ver lo que va a suceder en el Ragnarok y también su propio destino. De esta manera Odín reflexiona y llega a la conclusión que la única manera de obtener el conocimiento supremo es ofreciendo un sacrificio, el mayor que él podía ofrecer, y era él mismo. Así que Odín se clavó su propia lanza y se colgó boca abajo del Yggdrasil durante 9 días y 9 noches, en las que por supuesto no probó bocado ni bebió agua. De esta manera llegó al límite y en ese momento fue cuando alcanzó la sabiduría suprema y encontró las runas. De esta manera las descubrió y después las compartiría con los humanos. En la aventura, y a diferencia de la mitología, a Mimir no se le considera un gigante y de hecho Odín lo tiene retenido en ese árbol como castigo, que le va a castigar durante 109 inviernos, y por ese motivo le pide a Kratos que le corte la cabeza y que le permita ser su acompañante, ya que esa cima a la que iban Kratos y Atreus para esparcir las cenizas de Frey no era la más alta de los 9 reinos, sino que estaba en Jotunheim y para llegar hasta allí le necesitan. Aquí nos presentan al cadáver del Jotun Tamur, el gigante que era considerado el mejor constructor de los 9 reinos y que pretendía construir una gran fortaleza alrededor de Jotunheim, pero que Thor le da muerte. Es cierto que en la mitología no existe un gigante con este nombre, pero su historia nos recuerda bastante a la del artesano desconocido que llega hasta Asgard y se ofrece a construir una gran muralla en 1 año y medio a cambio del sol
la luna y de la mano de Freya. Los dioses discutieron si aceptar o no, pero incitados por Loki finalmente lo hacen. Le pusieron dos condiciones: que terminase durante el invierno y que no recibiese la ayuda de nadie. El desconocido acepta e incluso se le concede la ayuda de su caballo Isdilfari para la tarea, y fue este animal el que hizo una grandísima labor llevando una cantidad incontable de rocas por la noche. De esta manera ya estaba casi construida la muralla a falta de 3 días y ahí los dioses se pusieron un poco nerviosos. Se reunieron y recordaron en ese momento que todo había sido culpa de Loki, así que más le valía encontrar una solución porque si no, su cabeza peligraba. ¿Qué hizo Loki? Pues se transformó en una yegua y paseó cerca de Isdilfari. De esta manera el caballo deja a su amo y el artesano no lograría terminar a tiempo lo que había prometido. De esta manera el desconocido se enfurece y revela su verdadera identidad, que era la de un Jotun, la de un gigante de hielo que ataca a los dioses. Los dioses avisarían a Thor, que era el experto en matarlos, y como no, lo mata. Loki poco después regresaría embarazado de Isdilfari y daría a luz al famoso caballo gris de 8 patas Sleipnir, la montura del dios Odín. Vemos que el premio que Sindri le da a Atreus es una simple manzana y podríamos considerar que, bueno, no tiene nada que ver con la mitología, pero sí es cierto que existían unas manzanas que otorgaban a los dioses la juventud eterna. La guardiana de estas manzanas es Udin, una de las Aesir, cuyo nombre significa siempre joven. Su marido es Bragi, uno de los hijos de Odín que da la bienvenida a los recién llegados al Valhalla y el que entretiene el salón con su música. You cannot change. You will always be a monster. Kratos tiene que recuperar sus armas de fuego ya que debe ir a Helheim para encontrar la cura para su hijo Atreus. Y aquí vemos a Athena, que no sabemos si es una proyección de ella o un pasado de Kratos que le atormenta. Pero en cualquier caso no existe una conexión directa con Kratos, la personificación de la fuerza, y Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra estratégica. Kratos. Zeus. Zeus? My father. Your father was Zeus? Well, that explains a lot. Ahora sería el turno de Zeus en aparecer, y como comenté al inicio del vídeo, la relación entre Kratos y Zeus viene a ser simplemente de la de un servidor. Aquí lo vemos en Helheim, el Averno nórdico, porque según la saga Zeus está muerto, pero Mimir nos recuerda que es una manifestación del interior de Kratos. Can I turn into an animal? Kratos entrega a Freya el objeto que hacía falta para sanar a Atreus y es en este momento cuando se descubre que el pequeño es un dios. ¿Pero existe en la mitología algún dios con ese nombre? Atreus representa a otro dios dentro de la mitología nórdica y en esta frase que acabamos de leer nos da una pista muy importante. Porque ¿qué dios era famoso por sus transformaciones? Loki. Loki se transformó en mosca, en salmón, en foca, en anciana, en doncella, pulga, yegua, vamos, de todo. Y sí, el pequeño es Loki. Después hablaremos de algún otro relato que tiene relación con el juego y su relación con su madre Faye. Veremos lo que es correcto o no mitológicamente hablando. Tyr believed the mind, not might, was key to preventing war and chaos. And he also knew visiting other cultures would give him perspective staying in one place could not. Este fragmento es una representación de las acciones que realizaba Tyr como dios de la guerra y pacificador entre mundos y que ha sido adaptada a lo que necesitaba la historia de God of War. Algo parecido vemos más adelante en la historia cuando se nos dice que Tyr visitó las culturas celta, egipcia, griega y japonesa. Nuevamente esto no se cuenta en la mitología. En otro fragmento vemos a Kratos sostener una vasija clásica griega hecha de arcilla y pintada con elementos oscuros para destacar las representaciones de dioses y héroes. Durante este acertijo dentro de la cámara de Tyr, la verdad es que Atreus ya nos desvela bastante sobre la mitología de estas dos bestias, llamadas Hati y Skoll, los dos hijos del lobo Fenrir. Hati perseguía a Mani, la personificación de la luna, mientras Skoll perseguía a la diosa Sol, la personificación del sol. Esta persecución era una manera de explicar el ciclo del día y de la noche, y todos temían que lograsen su objetivo, porque entonces el mundo se sumiría en una oscuridad total y vendría a ser el inicio del Ragnarok. Es por ello que los hombres y mujeres de esa época, cuando había algún tipo de eclipse, lo que hacían era hacer mucho ruido para ahuyentar a los lobos y que no lograsen alcanzar al sol y a la luna. Beautiful, isn't it? Well, I remember once... Brother, look out!
La siguiente referencia mitológica la encontramos en el segundo encuentro con Baldur, cuando impide que Kratos y Atreus pasen finalmente a Jotunheim y logren así el objetivo de su historia. Ambos luchan a lomos de un dragón no identificado y caen a lo que vendría a ser el portal del Yggdrasil, que Baldur pretende comunicarse con los dioses Aesir para traer toda la furia de Asgard, pero finalmente caen a Helheim. Allí presenciamos la escena en la que Freya habla con Baldur y se justifica por haberle vuelto inmortal, y lo cierto es que en la mitología, como hemos comentado anteriormente, Baldur sufría grandes pesadillas por ese destino tormentoso que le venía y no nacieron como consecuencia de volverse inmortal, gracias a Frigg, por lo que esta escena está totalmente cambiada. Para huir de Helheim, Kratos y Atreus utilizarán un barco. En la mitología, en el momento del Ragnarok zarpará de Helheim un barco comandado por Loki, Hela y una hueste de muertos que irán hasta el escenario de la batalla, Vigrid. Esta escena no se relata en la mitología. No hubo una estatua de Thor, ni tampoco Mimir perdió su ojo por culpa de Odín. Pero, durante la búsqueda que nos llevará a las entrañas de Jormungandr, ahora sabéis por qué no tiene mucho sentido que Jormungandr exista cuando Loki es un niño, y allí, en esa travesía, nos dirá Atreus que de pequeño soñaba con que una serpiente le comía. Y esto, además de lo que pueda suponer dentro de la historia a futuro, vendría a ser una referencia a la unión que existe entre Loki y Jormungandr. Baldur vuelve finalmente para enfrentarse con Kratos, y este retorno hace referencia al que tuvo Baldur en la mitología cuando resucita después del Ragnarok para ser uno de los pobladores del Nuevo Mundo. Pero claro, ¿cómo muere Baldur? Pues por culpa de Loki. Por aquel entonces Loki estaba molesto con los dioses porque habían decidido encerrar a Hela, Fenrir y Jormungandr como consecuencia de que los veían un problema, una amenaza, no solo para los humanos sino también para los dioses. Así que a Loki le pareció una idea muy buena y justa el vengarse matando a Baldur. Al no saber cómo podía hacerlo, ya que los dioses se divertían lanzando a Baldur todo tipo de objetos ya que era invulnerable, lo que hace es se transforma en anciana y habla con Frigg. De esa conversación Loki descubre que su punto débil es el muérdago. Loki fabricó o bien una flecha o un dardo con este material para que lo disparase Höd, el dios ciego, hermano mayor de Baldur, que acabaría disparando y matándolo. En una versión distinta del mito recogido en la Gesta Danorum, sería Höd por voluntad propia y por sus celos con Nanna, la mujer de Baldur, el que le apuñalaría. En la historia de Kratos nos lo presentan de una manera más simple, y es que Baldur se pincha con esa flecha de muérdago y se vuelve mortal. La ira de Baldur sobre su madre es algo contrario a la mitología y lo achacamos a exigencias del guión. Pero lo que sí tiene más sentido es el enfado de Freya después de morir Baldur. Se dice que Frigg se niega a aceptar la muerte de su hijo y es por ello que hace prometer a Hela que si todos los seres vivos de los 9 mundos lloran por Baldur, este resucitará. Pero la gigante Tok se niega, quien en realidad era Loki. Loki intentaría escapar convertido en salmón y en este momento se fabricaría la primera red de pesca con la que Thor atraparía a Loki. Los dioses castigarían a Loki transformando a su hijo Vali en lobo y este mataría a su hermano Narfi, cuyos intestinos acabarían convirtiéndose en las cadenas que oprimen a Loki contra una roca. 3 rocas. Sobre él ataron una serpiente cuyo veneno golpeaba en Loki y cada vez que sentía ese grandísimo dolor se provocaban terremotos. Por suerte Loki contaba con su mujer Sigyn, quien con un tazón recogía la mayor parte de ese veneno y solamente sufría cuando tenía que vaciarlo. Sería el suceso del Ragnarok cuando Loki finalmente quedaría libre de las cadenas. This is our story. No. This is your story. Finalmente los héroes llegan a Jotunheim y se dan cuenta que su historia había sido predestinada. En ese momento se conoce que Atreus es el dios Loki y que Frey es realmente la gigante Laufey de la mitología. Junto a Farbauti engendraría a Bilister, Helblindi y a Loki. Estos dos hermanos de Loki no aparecen todavía en la historia. Kratos vendría a ser Farbauti, según esto, y da la casualidad que este nombre en nórdico antiguo significa el que golpea peligrosamente. Es decir, lo han clavado.
Aquí vemos el resultado de las campañas de Thor, en las que ha prácticamente extinguido toda la raza de los gigantes, y aunque es cierto que Thor se dedicaba a esto en la mitología, la escena es un tanto exagerada. Algo parecido sucede con la visión que transmite la aventura de los Aesir como dioses guerreros que están intentando extinguir a todos los Jotun, cuando en la mitología los relatos nos cuentan que los Jotun también eran seres muy violentos y vamos, para nada santos. Por lo que mucho cuidado con pensar que los bandos de buenos y malos estaban tan bien definidos, porque realmente no los hay. Hay personajes buenos y hay personajes malos. Mimir nos habla en este punto de lo que en mitología nórdica se conoce como el Fimbulwinter, que vendría a ser el invierno de 3 años, que sería el preludio del Ragnarok, y que en este caso en la historia se ha adelantado por culpa de la intervención de Kratos. Aunque ya estemos en lo que viene a ser el final del juego, es cierto que aparecen otros elementos durante la aventura que quiero destacar antes de cerrar el vídeo, que por un lado serían los cuervos, que aparecen repartidos por los diferentes reinos y que son los ojos de Odín. Esto hace referencia a Hugin y Munin, los dos cuerpos que mantenía Odín sobre sus hombros y que al alba se decía que salían, investigaban, obtenían información y al atardecer regresaban para contárselo todo a Odín. Y por otro lado, unos personajes célebres de la mitología que aparecen de manera opcional en la aventura, y son las valquirias. En este caso nos las muestran como enemigas porque han sido corrompidas por culpa de Odín. Esto no sucede en la mitología y de hecho tienen un papel muy importante porque eran las encargadas de rescatar las almas de los guerreros caídos en batalla, para que tanto Odín como Freya se repartiesen el botín, y algunas acababan en el Valhalla de Odín y otras en el Folkvander. En los cantos heroicos se les representaba como mujeres guerreras y en el arte se las ha representado a lomos de caballos surcando los cielos. Todas estas, queridos mitológicos y mitológicas, han sido las referencias que he encontrado a lo largo de la aventura God of War de Kratos y Atreus. Una buena dosis de mitología nórdica que espero que, si te ha gustado, te ha entretenido o has aprendido con ello, des un like, apoyes al canal con una suscripción si es que todavía no estás suscrito, y me comentes qué te ha parecido el vídeo, qué te ha parecido más interesante o cualquier cosa que quieras aportar. Estas 3 acciones son muy importantes, así que gracias por vuestro apoyo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.